Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Diego Arévalo y el día de hoy les voy a hablar acerca de los músculos del dorso. ¿Qué es el dorso? El dorso es la región muscular comprendida en la parte subposterior del tórax. También es conocida coloquialmente como la espalda. Y a continuación vamos a hablar del grupo extenso de músculos que presentamos en esta parte de nuestro cuerpo. Los músculos del dorso se dividen en tres grupos: grupo superficial, grupo intermedio y grupo de los músculos profundos del dorso. En el grupo superficial tenemos el trapecio, el esternocleidomastoideo, el dorsal ancho. En el grupo intermedio tenemos el angular del omóplato, romboides menor, romboides mayor, serrato menor, postero superior y el serrato menor, postero inferior. Bueno, empezaremos hablando de los músculos superficiales del dorso. El trapecio es uno de los músculos de la espalda superior. Es un músculo triangular que va desde el hueso occipital en el cráneo hasta el final de la columna torácica en la espalda. Se extiende a lo ancho de los hombros y el músculo se divide en tres secciones: superior, media e inferior. El origen de este músculo empieza en la porción descendente, línea nucal superior, protuberancia occipital externa y el ligamento nucal. La inserción empieza en la porción descendente del tercio más lateral de la clavícula. La arteria la encontramos el nombre de la arteria es la arteria dorsal de la escápula, y el nervio accesorio plexo cervical. También vamos a hablar acerca del músculo dorsal ancho. El músculo dorsal ancho es un músculo más grande, ancho y fuerte de todo el tronco, localizado en la parte posterior al brazo. El dorsal ancho inicia sus inserciones cubiertas por el trapecio, en el vértice de los procesos espinosos de las últimas vértebras torácicas, continuándose por la línea media hasta la cresta sacra media y lateralmente hasta la cresta ilíaca y la cara externa de los cuatro costillas inferiores. Desde allí las fibras se extienden hasta la extremidad proximal del húmero, donde terminan fijándose en el suelo del surco intertubercular. Es un músculo aductor y rotador del brazo hacia adentro. Cuando toma su punto fijo en el brazo, eleva el tronco y al mismo tiempo las cuatro últimas costillas. Su origen se da en apófisis espinosa de vértebras T7 a T12, fascia toracolumbar, cresta ilíaca y costillas 10 y 12. Su inserción: cresta del tubérculo menor del húmero. La arteria, arteria subescapular, arteria escapular dorsal y la arteria toracodorsal. El nervio es el toracodorsal en AC6 y en AC8. También vamos a hablar acerca del músculo esternocleidomastoideo, comúnmente abreviado como SM. Es un músculo robusto situado a los lados del cuello por debajo del músculo platisma y dentro de una vaina formada por la capa de revestimiento de la fascia cervical profunda. Se extiende desde el manubrio external y el tercio medial de la clavícula hasta la apófisis mastoides y la línea nucal superior del hueso occipital, y divide ambos lados del cuello en regiones cervical anterior y lateral. El origen se da en la parte superior de la cara anterior del manubrio interior, borde superior y cara anterior del tercio medial de la clavícula. Inserción: cara lateral de la apófisis mastoides, línea nucal del hueso occipital. Arteria: arterias esternocleidomastoidea superior y media, ramas de la arteria occipital y la arteria tiroidea superior respectivamente. El nervio accesorio, nervios espinales C2 y C3. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de los músculos intermedios del dorso. Uno de los músculos intermedios del dorso es el angular del omóplato, también conocido como elevador de la escápula. Es un músculo que se encuentra en la parte inferior de la nuca, es par y tiene forma triangular. Su origen se da en apófisis transversas de la vértebra C1 y C4. Inserción: en la parte superior del borde medial de la escápula, la arteria escapular dorsal y el nervio en las ramas anteriores de los nervios cervicales C3, C4. El siguiente músculo del que les voy a hablar es el romboide mayor, el músculo romboide mayor. Da origen en apófisis espinosa T2 y T5. Su inserción: borde medial de la escápula, la arteria en la arteria dorsal de la escápula y el nervio en el nervio dorsal de la escápula. Ahora también les voy a hablar del nervio
romboide menor. El músculo romboide menor es un músculo que surge de la parte superior del ligamento nucal y de las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y la primera vértebra torácica. Origen, como les acabo de decir, en la vértebra C7 y en la T1. Inserción en el borde medial de la escápula, la arteria dorsal de la escápula y el nervio dorsal de la escápula C5. Otro de los músculos que tenemos en este grupo intermedio del dorso es el músculo serrato menor póstero superior. Su origen se da en el ligamento nucal y las apófisis espinosas de las vértebras C7 a T3. Inserción en la parte superior del borde de la segunda a la quinta costilla. Arteria intercostal y el nervio segundo a quinto nervios intercostales. El músculo serrato menor póstero inferior es un músculo situado en la parte inferior del dorso. Se extiende desde la columna vertebral a las últimas 4 costillas. Su origen se da en las vértebras T11 a la L2. Inserción, bordes inferiores de la costilla de novena a la duodécima. Arteria intercostal y nervio intercostal. Como último punto tenemos los músculos profundos del dorso. El primer grupo se denomina espinotransverso y se divide en dos, músculos de la masa común y el esplenio. En el grupo de los músculos de la masa común tenemos el epiespinoso. El epiespinoso es una porción muscular erector de la columna, compuesto por un conjunto de músculos y tendones que se halla en la zona más cercana a la columna. Su origen se da en la apófisis espinosa torácica. Su inserción en apófisis espinosa torácica, vértebras torácicas superiores cervical, apófisis espinoso de las vértebras cervicales, excepto el atlas. Arterias sacras laterales y el nervio, la rama posterior del nervio cervical. También tenemos el dorsal ancho. Músculo dorsal largo, tenemos el dorsal largo. El músculo dorsal largo, músculo que constituye la parte medial de la platisma lumbosacra, se extiende desde el coxis hasta el sacro, en la parte medial de la fascia lumbosacra, en la cresta del sacro y en los ligamentos sacroiliacos dorsales. Tenemos el músculo iliocostal. El músculo iliocostal surge de tendones planos, se inserta en los bordes inferiores de las 6 primeras costillas y en los bordes superiores de las 6 vértebras cervicales. Su origen se da en el sacro, cresta ilíaca, apófisis transversa de las vértebras torácicas y lumbares. Su arteria son las arterias intercostales y lumbares y el nervio, la rama posterior de los nervios espinales. También tenemos lo que en el grupo de los músculos esplenio, el esplenio de la cabeza es un músculo ancho y delgado que ocupa toda la altura de la nuca y la parte superior del dorso, situado debajo del trapecio y del esternocleidomastoideo. Tenemos el músculo esplenio del cuello, que se trata de una ancha lámina muscular que se dirige hacia arriba y afuera de la columna cervical se encuentra tapando a la parte cervical del músculo dorsal largo. Aquí presentamos el segundo grupo de músculos profundos del dorso. Tenemos los transverso espinosos y uno de ellos es el espinoso de la cabeza. En la apófisis, tiene como origen en la apófisis transversa de las 6 primeras vértebras dorsales y C4 a C7. Inserción en las caras laterales de las líneas curvas del occipital. Su función bilateral, extensión o hiperextensión. De forma unilateral, inclinación hacia el mismo lado o rotación hacia el lado contrario. El semiespinoso cervical tiende a evitar la caída del cráneo e incluso produce la extensión del cráneo sobre el cuello. Tenemos el espinoso del cuello y los músculos cortos.